Muy buenos días, somos estudiantes de Pontificia Universidad Javeriana y en este video presentamos una entrevista acerca del tema de la responsabilidad social empresarial. En esta oportunidad tuvimos el privilegio de conversar con la señora Linda Yasmin Ramírez Moreno. El propósito de esta entrevista fue analizar cómo la ética y la responsabilidad social empresarial se integran dentro de una entidad como el Banco Contactar. A partir de 10 preguntas diseñadas por nuestro grupo. Cada pregunta se va a hacer los autores vistos en clase: Manuel Velázquez, Norman Weiss, Klein y Maten y Doña Sevilla. Ellos se componen de tres partes. Primero, esta breve introducción y la presentación de la entrevistada. Segundo, la entrevista principal con la directora de sostenibilidad. Y finalmente, una reflexión analítica sobre cada pregunta, donde relacionamos las respuestas de los entrevistados con los conceptos y teorías trabajadas durante el curso. Bueno, gusto saludarlos. Mi nombre es Yasmin Ramírez. Actualmente soy la directora de Estrategia y Sostenibilidad del Banco Contactar. Yo llevo en el banco trabajando 2 años. Sin embargo, en el sector financiero llevo más de 20 años trabajando en diferentes entidades financieras. He pasado casi por todas, incluido el gremio, la bancaria, también trabajé ahí unos 8 años. Y mis últimos, tal vez 15 o 12 años, han sido específicamente especializarme en temas de financiamiento climático o sostenible. Y en los últimos años, hace unos 4 años, estoy trabajando con los temas de microfinanzas en el país. Lidero actualmente el Comité de Sostenibilidad de las Microfinanzas, la asociación que agrupa todas las microfinancieras del país. Pues actualmente estoy liderando también la estrategia del Banco Contactar. Su estructura fue muy útil, entonces ahora mi compañero va a continuar con las preguntas. Muchas gracias. Dale. Siempre sobre las preguntas, podemos decir que el banco, bien como lo ha dicho usted, con sus estrategias, trabaja con las comunidades rurales y con los emprendedores. Eso nos asegura en cómo la ética está presente en las decisiones cotidianas y más allá del cumplimiento de la ley o las normas de sector financiero. Ok, Miguel, muchas gracias por tu pregunta. Yo acabo de darles un ejemplo de lo que la normativa nos dice. La normativa nos dice que ahora la zona de la cocha es una zona protegida. Que nosotros no podríamos, por eso, estar financiando el pequeño productor de papa. Pero yo ahí les pregunto a ustedes, un pequeño productor de menos de una hectárea, su fuente de ingreso es el cultivo de papa. La única forma que él ha tenido de sobrevivir y de tener recursos para sobrevivir es el cultivo de papa. Yo no puedo decirles que ahora ya no puede cultivar papa. Nosotros, ¿qué hacemos en este caso específicamente? Es generamos capacidad. Entonces, le decimos a los asesores comerciales, venga, esta zona es una zona protegida, no puede haber este tipo de cultivos, miremos cómo podemos apoyar al cliente para que vaya migrando y digo que sí esté permitido en esa zona que es protegida, ¿no? Y era un poco lo que yo les decía de transición justo. Y como nosotros no somos un banco masivo, tipo BBVA, Banco Bogotá, Colombia, que son masivos, o sea, sale un producto para todo el mundo, igual de las mismas características, no podemos hacer eso, porque nosotros tienen unas características especiales. Por eso, ese marco de actuación para nosotros en los temas de ética es tan importante. Ok, doctora, buenos días. No me digan doctora, Yasmin está perfecto. Qué pena, vale. Entonces, para continuar, te voy a hacer la otra pregunta, ¿sí? Vale. Poniéndote en contexto, cuando un proyecto del Banco Contactar puede beneficiar a muchas personas y garantizar un desarrollo sostenible, pero pues implica ciertos riesgos financieros para el banco, ¿cómo definen el punto de equilibrio entre el beneficio colectivo y los principios que no deben negociarse? Ok, bueno, nosotros, básicamente, yo les decía y hablaba del equilibrio económico, social y ambiental. O sea, per se, el tema económico tiene que... Si no hay una rentabilidad, nosotros no somos una ONG, por eso les hablaba al comienzo de, ok, hay organizaciones que están perfectas, que no necesitan rentabilidad y funcionan muy bien. Nosotros, en esta nueva dinámica de la organización, tenemos como unos principios y es, buscamos el desarrollo regional. Entonces, si bien es muy relevante el tema financiero, o sea, no es necesariamente el criterio que usamos para aceptar o no aceptar un negocio, ¿no? Porque estamos viendo el panorama completo. Ok, entendido. Dale, muchas gracias. Ok, Cristian. Bueno, pues yo soy el encargado de la tercera pregunta. Vale. Y pues nos has contado como tal que los clientes, o la mayoría de clientes del Banco Contactar, son personas en un estado pues, que no es ni siquiera salario mínimo, hablando económicamente. Entonces, dado que muchas veces los clientes del banco tienen menos información o poder de negociación, ¿cómo garantizan que las condiciones de los productos financieros sean realmente transparentes y justas para ellos? Pues es que, mira, David, o sea, nosotros somos regulados por la superintendencia financiera. Cuando yo hablo de banca normal, estoy hablando de banca masiva, de vivienda, Colombia, todos estos bancos que ustedes y yo conocemos aquí en Bogotá, pueden competir por tasa. Para nosotros es muy difícil por el costo de operación. Cuando yo les digo que nuestros clientes están encima de la montaña, quiere decir que yo tengo que tener una fuerza comercial que se desplace bastante lejos. Entonces, el costo de operación del banco es bastante alto. Entonces, no puedes medir el mismo efecto de las tasas en un banco comercial como es que les nombré a un banco de microfinanzas. Esa es la diferencia. Entonces, cuando tú dices cómo garantizo yo que el negocio sea ético, vuelvo y les digo, el equilibrio entre el impacto social, el económico y el ambiental, o sea, o el de gobernanza, como quieran ver. La pregunta tiene que ver con la ética en la información. Nosotros tenemos todo un programa de educación financiera y todos estos programas sociales que lo definimos como la oferta complementaria, que no necesariamente tiene que ver con el crédito, sino con esa generación de capacidades, es decir, cómo nosotros le generamos capacidad al cliente para que tome decisiones informadas, ¿no? Y adicional a eso, pues no solamente en temas financieros, sino en otros temas. Yo les estaba hablando del cambio climático, de cómo nosotros capacitamos al cliente en las medidas de adaptación, mitigación y demás. Entonces yo creo que tiene que haber un mix. O sea, nosotros tenemos la oferta de crédito, que está regulada por la superintendencia financiera, más allá de la tasa que dice la superintendencia no podemos cobrar. La otra es, sí, o sea, nosotros generamos valor desde otro punto de vista, no necesariamente desde crédito, y algo que beneficio trae pues, al cliente, pues, que tiene mayor disponibilidad de recursos, que tiene diversificación de ingresos y demás. Entonces ahí entra toda la oferta complementaria y obviamente tengo que cerrar con los temas de educación financiera. Entonces esos serían como los tres factores ahí para contestar tu pregunta. Dale, muchas gracias. Quedo pues contestada la pregunta. Bueno, pues siguiendo un poco con el libro de las preguntas, me gustaría preguntarte, asumiendo pues, que el Banco Contactar tiene relaciones y tiene que responder a muchas partes como lo son los empleados, comunidades, sus clientes, entre reguladores como los alados de la superintendencia, otros aliados, el medio ambiente, por ejemplo, no sé si hay accionistas, como teniendo en cuenta eso, ¿qué mecanismos usan ustedes para equilibrar y priorizar pues, desde la ética los distintos intereses de cada grupo cuando se entran en conflicto? Ok, bueno, entrar en conflicto, es una pregunta bastante interesante. Pues mira, nosotros tenemos, digamos, que un inversionista firmar con nosotros una financiación latinoamérica, pero una de esas, digamos que reglas que nos puso es ustedes tienen que firmar un anexo ESG, que es el mismo ASG que venía contando. Entonces, ¿qué dice? Que el anexo ESG nosotros tenemos que tener criterios al interior de diversidad y inclusión, que tenemos que trabajar por el sistema de administración de riesgos ambientales y sociales dentro de la organización, que tenemos que robustecerlo, que tenemos que tener criterios de riesgos climáticos, que tenemos que tener temas de derechos humanos, que tenemos que medir el impacto directo. O sea, aquí les estoy contando un poco todas las iniciativas como la táctica de lo que se hace en el programa de ESG. Nosotros tenemos mecanismos de comunicación con los diferentes grupos de interés, pero también no solamente mecanismos de aquí para allá, o sea, adentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro. Hacemos una cosa que se llama doble materialidad. Eso que nos permite identificar cuáles son los temas que son relevantes para los diferentes grupos de interés. Entonces, estoy hablando de que la ética es importante
que los derechos humanos son importantes, que el cambio climático es una cosa absolutamente relevante para la naturaleza del negocio, que la digitalización, que la innovación, y salen alrededor de unos 12 o 13 temas que los empezamos a medir con indicadores. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos normalmente? Reportamos todos esos indicadores así debe ser, pero hasta el momento no hemos tenido ningún conflicto en términos de que no, el accionista quiere una cosa y el inversionista quiere otra, o los colaboradores tienen una cosa. Aquí hay una cosa que siempre me llama la atención mucho, y es que los colaboradores todos nos encanta el ADN social de esta organización, pero hay una cosa que nos mueve y es el sentido social que tiene el Banco Contactar. Y eso es como lo que puedo decirte para contestar tu pregunta. No sé si la contestas al final del día, no, señor. Sí, claro, respondí la pregunta. Muchas gracias. Listo. Tranquila, adelante. Listo, entonces para continuar con la pregunta, teniendo en cuenta el financiero, la parte interna, ¿ustedes cómo promueven en el banco otra vez la parte de cultura con los colaboradores que pueden reconocer dilemas como éticos a la hora de tomar decisiones correctas y actuar de manera coherente, incluso con promoción, por las metas de desempeño que ustedes tienen? También personalizar los resultados y las metas correctas por el principio. Ok, ¿cómo lo hacemos con los colaboradores? Bueno, pero nosotros, como yo les decía ahorita, tenemos muchos mecanismos. Entonces, de hecho, nosotros tenemos varios sellos, y lo digo desde la ASG, desde la gobernanza, ahí tenemos como esos sellos de certificaciones que nos permiten. Hay dos cosas importantes que quiero decir. Uno, cuando uno aplica un sello o una certificación, pues está diciendo que se venga, abro mis puertas, venga, revise mis procesos internos y dígame si estoy siendo coherente. Entonces tenemos por ese lado el tema de los sellos, que para mí es una palanca importante de actuación al interior de la organización con los colaboradores. Pero yo creo que lo bueno de todo es que los rescatadores que somos absolutamente transparentes y nuestros procesos son tan transparentes que no tenemos ninguna malicia en contarle a la Unión Europea cómo lo hacemos. Entonces, no sé si ahí contesto tu pregunta con ejemplo y todo. Sí, entonces, claro. Gracias. Listo, pues como para continuar con la entrevista, señora Yasmin, te tenía una pregunta, ¿no? Pues lo que pasa es que ustedes como banco trabajan con comunidades que confían mucho en ustedes, ¿verdad? Entonces la pregunta es centrada cómo logran esa confianza a largo plazo y asimismo cómo actúan cuando un integrante de la comunidad no puede pagar su crédito. Bueno, aquí me voy a ir en dos, y es encantador encontrarse el modelo de Banco Contactar que es mucho. Nosotros, como están relacionados con el concepto de inclusión laboral. Cuando hablamos de inclusión laboral, hablamos de componentes que nosotros estamos evaluando. Entonces, como nosotros, personas con discapacidades, podemos contratar, pero hay un componente, que son esas personas que están en regiones, zonas PEDET y SOMAC, no sé si están familiarizadas con el concepto, que son zonas donde normalmente en Colombia ha habido conflicto armado por muchísimos años. Resulta que el 45% de nuestras oficinas están en zonas PEDET y SOMAC. ¿Y por qué les cuento esto? Porque nosotros empleamos a la gente de la zona PEDET. Esto es un tema que se trabaja desde el territorio. Entonces, es un tema del territorio. Siempre les digo, hay que pasar la estrategia del territorio al territorio. O sea, entonces, la primera parte de la contexto de esa forma es empleamos a la gente de las zonas. Listo. Nosotros pues, somos un banco, somos rentables, o sea, si una persona no paga, pues entra en mora. Pero hay cosas de cosas. ¿Sí? Si el cliente entra en mora porque es que resulta que hubo un deslizamiento, una remoción en masa porque llovió por un efecto de cambio climático, hay una condenación. Pues evaluamos los casos, ¿sí? O sea, nosotros no lo vamos a recortar 85 días en mora porque usted se le incendió su. Pues no, o sea, ese nunca ha sido el ADN del Banco Contactar, se evalúa caso por caso, y de acuerdo a eso se toma una decisión de plazos y demás. Nosotros tenemos esa flexibilidad por ser microfinanciera, por eso somos banca masiva. Obviamente los intereses sí se pagan mensual y todo el cuento, pero somos muy flexibles en ese sentido. Entonces, cuando hay un tipo de o sea, si el cliente es irresponsable y no paga, pues obviamente toma su reporte y demás. Si bien es un tema que gestionamos en el banco, no es un tema que nos preocupe, o sea, obviamente no es como, entonces, bueno, no nos preocupe, pero sí es un tema que el mismo ADN de la organización nos permite si estamos coordinados con este. Bueno, en la pregunta 1, quisimos comprender cómo se vive la ética en el Banco Contactar mucho más allá de las simples normas financieras. La doctora Linda Yasmin Ramírez explicó que el banco entiende que la ética funciona como un equilibrio entre lo económico, lo social y el desarrollo y el cuidado ambiental. Este refleja lo que Manuel Velázquez plantea en el primer capítulo de Ética de los Negocios. La ética no solo se limita a la legalidad, sino que implica tomar decisiones correctas cuando la ley no es suficiente. En la segunda pregunta tuvimos la oportunidad de preguntarle sobre un dilema ético en cuanto a la rentabilidad y el impacto social que pueden tener las actividades de un banco. La doctora nos respondió que, aunque la rentabilidad es completamente esencial en el funcionamiento del banco, ello tiene un panorama mucho más amplio, pues consideran el impacto social y el ambiental dentro de las comunidades. En la tercera pregunta tuvimos la oportunidad de cuestionarle cómo hace el Banco Contactar para asegurar su transparencia y la equidad en las transacciones con clientes con menos operación financiera y en estado de vulnerabilidad. Ella nos explicó que el Banco Contactar es un banco con costos muy altos y que solo trabaja desde la ética, asimismo regulado por la superintendencia financiera, y no solo eso, van mucho más allá, pues proporcionan educación financiera a todos los miembros de la comunidad, debido a que les generan capacidades para desarrollar la región y ellos también beneficiarse del proceso. La cuarta pregunta trató sobre cómo el banco maneja los intereses de todos los grupos alrededor suyo. Bueno, la doctora nos confirmó que el banco trabaja bajo criterios ASG ambientales, sociales y de gobernanza. Asimismo, realiza ejercicio de doble materialidad y tiene mecanismos de comunicación con cada una de las partes. Tienen todos los mecanismos listos para contrarrestar la situación. En la quinta pregunta indagamos cómo se prohíbe la ética dentro de la organización y entre los colaboradores. Linda mencionó que el banco cuenta con sellos y certificaciones externas, lo que implica abrir los procesos internos de la empresa a verificación, y que esa transparencia refuerza la confianza y el control interno sobre cada uno de los colaboradores, porque todos los colaboradores del Banco Contactar tienen una intención de hacer un bien a la sociedad. Ese es el principio con el que el banco se fundó y con el que trabajan cada uno de los miembros. Bueno, finalmente, en la sexta pregunta le pedimos que explicara cómo el banco mantiene la confianza con las comunidades a largo plazo y actúa ante casos de mora. Como hemos dicho anteriormente, Linda nos dijo que no era un banco común y que trabajaban con personas que tenían una condición de extrema pobreza en varias ocasiones. Por lo tanto, son un banco flexible y que evalúa cada caso de manera individual, especialmente cuando hay emergencias climáticas o sociales, y que el banco prefiere acompañar y dar plazos antes que sancionar automáticamente. Esto encarna la ética de cuidado y la confianza, y no solo eso, mejora la relación y hace que el banco sea la entidad financiera con mejor tasa de mora, o sea que tiene la menor cantidad de pagos atrasados, debido a la confianza que se genera con el campesino que decide colaborar al banco pagando a tiempo. En conclusión, el análisis sobre el Banco Contactar y sus respuestas nos dan a entender que es una entidad que implementa la ética en cada uno de sus niveles, desde la toma de decisiones económicas, la formación del cliente, en su cultura interna y en la relación humana entre cada uno de los miembros. Las reflexiones de la doctora Yasmin Ramírez nos permiten conectar las teorías con realidades concretas, demostrando que la ética empresarial no es un discurso, sino una práctica viva que equilibra principios y resultados.